a raíz de la pandemia, el confinamiento, ¿no? Las preocupaciones relacionadas con la salud, las preocupaciones económicas, pues debido a, bueno, a la situación. También el confinamiento trajo también dificultades para la interrelación social. Entonces, esa cuestión de estar encerrados, no salir, no generar vínculos sociales. Muchas personas quizás habían tenido algún problema de relaciones interpersonales o algún problema relacionado con la ansiedad, y esto lo que hizo fue también exacerbarlo, ¿no? Exacerbar las preocupaciones, la rumiación, el pensar excesivamente. Pues eso lo que hizo fue potenciar, ¿no? En el caso de las consultas, ¿no? La mayoría de los pacientes asisten por el trastorno de pánico con agorafobia, exacerbado a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo a salir fuera de casa y encontrarse en una situación donde te puede pasar algo, una crisis de ansiedad, y que no tengas la ayuda necesaria, ¿no? Eso es uno de los trastornos de ansiedad más comunes en consulta. Comentábamos que la ansiedad, bueno, en algunos momentos forma parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando tenemos un evento importante al día siguiente, pudiéramos sentirnos un poco ansiosos ante la llegada, pues, de ese evento. Pero cuando ya se puede diagnosticar un trastorno, ¿el trastorno tiene que ver con la frecuencia en que nos sentimos ansiosos? Sí, fíjate, para diagnosticar una ansiedad desadaptativa, la ansiedad es una respuesta emocional, pues, que todos tenemos que tener, porque eso forma parte de nuestra sobrevivencia, ¿no? Es la respuesta de lucha, huida o parálisis ante una situación que realmente sea amenazante. El problema es la interpretación que le damos. Si una situación realmente no es tan amenazante y nosotros la magnificamos, catastrofizamos, la vemos, bueno, eso va a ser lo peor que me puede pasar en la vida, que eso es una frase que dicen muchas personas con problemas de ansiedad, ¿no? Y en realidad, a lo mejor si lo relativizamos no es así, pero lo exacerbamos, pensamos que la probabilidad de ocurrencia de ese evento es mucho mayor de lo que realmente es, ¿no? Entonces ahí sí podemos tener un trastorno de ansiedad. Intensidad, frecuencia y duración es lo que puede definir una ansiedad desadaptativa. Sí, o sea, una intensidad que realmente me es muy difícil manejarla porque estoy muy desregulado, mi sistema nervioso está muy desregulado. La frecuencia, generalmente, bueno, casi que todos los días, pues tengo pensamientos intrusivos, casi que todos los días me siento muy mal. Y intensidad, frecuencia y duración. La duración de esto también es muy difícil manejarla, ¿no? La ansiedad, el trastorno de ansiedad, para hacer referencia al trastorno, ¿puede llegar a incapacitar a una persona? Sí, puede ser muy incapacitante, puede llegar la persona a generar dificultades en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones sociales, en su trabajo, y esto generar, bueno, dificultades de salud y dificultades económicas. Licenciada, recientemente se abrió un debate porque Disney Pixar va a lanzar la segunda parte de la película Intensamente, y allí describen a la ansiedad como una emoción. ¿Es una emoción? Sí, la ansiedad es una emoción. Fíjate que tenemos el miedo. El miedo es una respuesta ante una amenaza real, ¿no? Pero la ansiedad puede ser una ansiedad anticipatoria, quizás, ¿no? Una respuesta anticipatoria. Pero sí podría, por ejemplo, yo preocuparme por algo. Pero es que hay dos tipos de preocupación, suponte. Fíjate. Hay un tipo de preocupación que es una preocupación centrada realmente en el problema, en la solución. Y hay una preocupación que es melancólica, de una rumiación desadaptativa, en donde, por ejemplo, yo empiezo a preocupar por cosas de manera desbordada, no hay límites para la preocupación, y bueno, y eso me puede llevar a una intensidad, de unas reacciones fisiológicas, bueno, muy, muy intensas, que no sé cómo manejar, ¿no? Y que eso, bueno, me lleva a esa incapacidad. Pero sí, es una emoción que la idea es la sobrevivencia. Generalmente este trastorno se presenta en la adultez, o también hay niños que comienzan a tener señales. Sí, fíjate, sí hay trastornos de ansiedad en la niñez y en la adolescencia. Por ejemplo, la fobia social, el trastorno de ansiedad social, generalmente tiene su inicio a edades tempranas, ¿no? Hay etapas de la adolescencia en donde sí puede ser muy difícil lo que es las relaciones interpersonales, ¿no? Porque, bueno, en la adolescencia las relaciones interpersonales tienen un peso muy importante, porque el niño empieza ya no a identificarse, el preadolescente empieza a no identificarse con la familia, sino con sus amigos,
amigos, ¿no? Entonces yo estoy buscando mi propia identidad en otro grupo social, ¿no? Que no sea mi familia. Y allí hay un peso muy importante en lo que qué dicen mis amigos, cómo me identifico yo en el grupo, qué posición tengo. Y allí puede desencadenar un trastorno de ansiedad social. En muchos casos no se trabaja el trastorno de ansiedad social, se piensa, no, es que él es muy tímido, él es muy... Y eso pues puede tener entonces una cronicidad que lo hace más difícil ya en la etapa adulta. ¿Cuáles son quizás las señales o los síntomas que pudieran indicarle a un padre que el adolescente necesita pues ayuda, terapia? Sí, fíjate, el hecho de, por ejemplo, en el caso de la fobia social, no tener habilidades sociales, de la carencia de habilidades sociales, eso es importante llevarlo a terapia, porque la fobia social puede ser un indicador incluso, o sea, de mantener una conversación, ¿no? El hecho de cómo gestionamos los miedos también es importante. Por ejemplo, ansiedad ante los exámenes, eso también se ve muy frecuente. Y esa ansiedad ante los exámenes puede también repercutir en otras áreas de la vida, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, a generar un trastorno de ansiedad, que no sé, por ejemplo, si cómo me siento yo ante una exposición, tengo que presentar un examen, una exposición oral, y eso, bueno, sí empiezo ya a sentirme muy mal, empiezo a evitar hacerlo, porque una de las cosas que sostiene los trastornos de ansiedad es la evitación. O sea, si yo evito hacer las cosas que me generan ansiedad o fobia, eso lo que hace es exacerbar, mantener en el tiempo y cronificar el trastorno de ansiedad. ¿Y qué deberíamos entonces, si algo nos produce ansiedad, enfrentarnos a eso? Claro, no huir. Claro, pero fíjate que por eso es importante ir a terapia, porque hay estrategias específicas para trabajar la exposición, ¿no? Porque a veces la gente se puede exponer o los amigos te pueden decir, bueno, exponte, no importa, ¿no? Entonces eso es una estrategia de inundación. Puede ser muy difícil para la persona, por ejemplo, lanzarse y traumático. En la piscina de todos sus miedos, les digo yo a los pacientes, ¿no? Sí puede ser muy traumático. Si el sistema nervioso está muy desregulado, pues ¿qué va a pasar allí? Que la persona lo va a evitar más, claro, ¿no? Entonces, en la terapia, ¿qué hacemos? Yo con los pacientes hago como una especie de escala, yo le digo a ellos que es una especie de pirámide, en donde vamos de escaloncito en escaloncito, ¿no? Vamos de las situaciones que te generan menos ansiedad, incluso las podemos imaginar primero con estrategias de visualización, relajación, respiración, y después vamos de escalón en escalón hasta tu mayor miedo, pero... O sea, la idea también es que la persona se sienta que tiene el control, la sensación de control ante el trastorno de ansiedad, porque el trastorno de ansiedad también tiene que ver con una percepción de ti mismo de que tú no tienes las herramientas y que tú no vas a poder enfrentarte a tus miedos. Gracias, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con la psicóloga Leana Pérez, el tema es trastorno de ansiedad. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes